está para mí. Sí, ¿dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El Poli ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, te acerca la universidad para que vayas más allá. El Poli ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenas tardes, queridos estudiantes de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR. Bienvenidos a esta cuarta sesión de su práctica pedagógica 4. Iniciamos esta sesión con un video muy acorde a nuestro Día de la Mujer, para desearles a todas las mujeres que hacen parte de nuestra familia CECAR un feliz día, felicitarlas por ser tan duras, por ser mamás, por ser trabajadoras, por estudiar. Entonces, de verdad que para nosotros es un privilegio contar con mujeres como ustedes en nuestra universidad. Entonces, desearles desde acá un feliz día. Mi profe Sonia, nos acompaña la profe Sonia en esta tarde. Mi profe Sonia, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Un feliz día para ti también y para todas nuestras queridas estudiantes. Mis estudiantes, la participación de nuestra clase de hoy va a ser por el foro. Ya en la plataforma está montado, hay dos sitios donde pueden ir, está en participaciones en la plataforma, van al foro de la semana y esperamos sus nutridas participaciones, y también por WhatsApp en el siguiente número, el 321-452-4218. Desde el día de hoy vamos a tener ese número, lo vuelvo y lo repito, 321-452-4218, para que también participen a través del WhatsApp. Con la siguiente pregunta, mi profe Sonia. Bueno, la pregunta para el día de hoy es, ¿cuál cree usted que es la importancia del estado del arte en una investigación? Listo, entonces hoy venimos trabajando todo el tema de investigación. Entonces, para el día de hoy vamos a trabajar todo lo que es el estado del arte. Ustedes dirán, ay, pero el estado del arte en investigación educativa, eso suena como arte, como que no tiene relación con este proceso, pero claro que la tiene. Entonces, vamos a iniciar con nuestra presentación y entonces vamos a ver qué es un estado de arte, vamos a conceptualizar. Entonces, ahí el niño está preguntando lo mismo que nuestras estudiantes, ¿qué es un estado del arte? Entonces, el estado del arte es sencillamente una compilación de resultados de investigaciones anteriores sobre el tema que ustedes tienen. O sea, es decir, recoger información de esa misma. Por ejemplo, si ustedes van a investigar sobre el juego, utilizar el juego como recurso en el aprendizaje de las matemáticas, tienen para hacer esa investigación que revisar que otras personas han investigado sobre el tema. Puede ser a nivel local o a nivel internacional, que la idea es que se haga en ese sentido, primero lo internacional, primero lo foráneo y luego lo nuestro, para ver incluso qué investigaciones se han hecho sobre ese tema en nuestro espacio concreto. Entonces, la idea es que ustedes puedan realizar esa investigación y puedan establecer desde ahí todo ese proceso que se tiene que realizar. Entonces, sobre todo también revisar que las investigaciones se realicen sobre temas recientes, sobre temas ese tema que sea de investigaciones recientes en los contextos, sobre todo que se va a realizar. Si ustedes viven, por ejemplo, en el Valle, si en el Valle ha habido alguna investigación sobre el juego, la utilización del juego en las matemáticas, entonces ustedes puedan de verdad realizar ese estudio teniendo como base algunos autores que ya han trabajado sobre eso, porque se le va a dar la base a ustedes de que si existen estudios sobre ese tema, que no es una innovación, pero sí lo va a hacer usted innovación desde el área de trabajo donde usted se desempeñe.
Vamos a continuar entonces acá. Aquí hay una conceptualización del estado del arte y entonces tenemos aquí un mapa conceptual que nos permite ver todo el contexto del estado del arte. ¿Qué es? Es una investigación documental. Claro que es una investigación documental porque ustedes reúnen paso a paso todas las investigaciones que encuentren sobre el tema. ¿Qué objetivo tiene? Recuperar y trascender el conocimiento acumulado sobre el objeto de estudio específico, o sea, qué hay sobre ese mismo tema a nivel, en este nivel o en otros sitios, en otros lugares. ¿Qué posibilita? Que haya una comprensión crítica sobre ese conocimiento del fenómeno. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, a partir de esos estudios que encuentran previos, entonces de pronto dicen, si ha habido un estudio del juego a partir de las matemáticas, hemos desarrollado muchas posibilidades, entonces se dio que el juego lo hicieron con material didáctico, o construyeron de pronto un Moodle para trabajar matemáticas, eso lo hicimos nosotros, para trabajar operaciones básicas, construyeron una plataforma Moodle, o construyeron también entonces dices tú, no, pues entonces de pronto falta trabajar matemáticas para ampliar este estudio, de pronto a partir de la literatura, puedo trabajar de pronto las matemáticas en ese sentido, entonces usted amplía sobre la matemática, sobre algo que no hayan estudiado, o si lo quiere hacer sobre una plataforma Moodle, podría ser sobre otro ejercicio diferente al que han hecho, para que no se repitan los procesos y no tengamos de pronto en ese tema del plagio, que la profesora es experta en ese proceso y nos puede dar como un poquito más de luz ahorita frente al tema. ¿Y qué tiene como fin ese estado del arte? Es generar conocimientos y comprensiones sobre un tema que tenemos en específico. ¿Qué permite? ¿Qué permite ese estado del arte? Permite adoptar una perspectiva teórica, alimentar también ese proceso de trabajo sobre una base teórica firme, concreta sobre investigaciones del tema, y también permite hacer una revisión del análisis de esos documentos existentes para ver qué tan acertados son y qué tanto nos apuntan a alimentar ese proyecto que tenemos en mente. Mi profesora. Que es exactamente lo que tú estás diciendo, es poder mirar también si la investigación o el tema que nosotros queremos investigar ya fue investigado, claro. Definitivamente no lo ha tocado a nadie. Súper. Porque la idea no es de pronto en una investigación seguir de pronto investigando sobre lo mismo, por qué el agua moja, sino otras aplicaciones que podemos dar a esa agua. Además que hace 8 días hablábamos de que nosotros tenemos investigación social y es constante evolución, entonces tenemos muchas cosas por las cuales de una u otra manera también investigar, hay cosas nuevas. Cada región, cada cultura, cada cosa nos da. Mira que hablando ahorita del tema de matemáticas, y tú hablando ahorita de eso puntual, me devuelvo a México. México ahorita está en un proceso de trabajo frente a las matemáticas. Hablábamos de pronto ahorita de hacer un trabajo de matemáticas, y México hizo precisamente lo que la profesora acaba de decir. México, pues estaba todo el mundo trabajando con matemáticas, pero los chicos nada, que avanzaban en procesos básicos, entonces se volvieron a todas las matemáticas que practicaban los aztecas, que tú sabes que esas matemáticas son unas matemáticas muy tenaces, esos estudios que han hecho sobre ese sistema matemático de los aztecas ha sido muy tenaz, y ahorita en este contexto que uno dijera la tecnología puntea, la tecnología abarca muchas cosas, no, se volvieron a su método tradicional azteca, ya han obtenido mejores resultados. Esos son procesos de estudios investigativos. Entonces ahí dice lo que tú dices, o sea, revisemos qué tanto se ha hecho frente a ese estudio del fenómeno que queremos investigar, qué tanto se tiene, qué tanto se ha investigado y qué tanto se puede seguir profundizando, porque de pronto, lo que tú dices, de pronto hubo un proyecto que se quedó en una primera fase, sí. una investigación que se quedó, por ejemplo, si hablamos de la parte social, de pronto rescatemos la tradición a través de la cultura oral. Esos temas son excelentes. Claro. En la parte de investigación no estoy demeritando los temas en matemáticas, en escritura, pero toda la parte de culturalidad, de la parte social es muy enriquecedora para todos. Y de pronto toda esa parte de tradición oral quedó solo en identificar de pronto dónde existen culturas con tradición oral frente de pronto a los fenómenos naturales. Pero entonces ya la implementación de un proyecto sería cómo se podría
trascender en esa tradición oral para el fenómeno científico de la agricultura, por ejemplo. Sí, excelente. Entonces, no solo que se quede en recoger esa tradición oral, sino que trascienda a esa parte científica, por ejemplo, cómo ellos miran las cabañuelas o cómo utilizan el sol o la lluvia dentro de ese proceso de la agricultura, que ya pasa una parte científica. Entonces, sería como una segunda fase de un proyecto de investigación. Esta mañana en una de las clases en las que estábamos, nos hicieron caer en cuenta que nosotros tenemos en nuestra diversidad cultural muchísimas etnias. Entonces tenemos, ahí hay muchísimo que investigar, mucho que hacer, no solo que nosotros podamos llevarles, sino poder aprender de ellos. Y ahí es muchísimo. Claro, y dirán ellos, pero bueno, es que la profe, ¿por qué nos habla tanto de investigación? Ustedes en la práctica pedagógica, les hemos venido diciendo desde el inicio, la práctica pedagógica es un espacio de investigación permanente y la escuela es un proceso de investigación permanente. Todos estos elementos les abonan a ustedes cosas fundamentales para realizar proyectos de investigación. Entonces les decimos a ustedes siempre que como el modelo de nuestra universidad es social cognitivo, nunca se les olvide eso, y entonces trata de implementar todo este conocimiento que ustedes tienen a esa proyección social, como decía la profesora ahorita, y de los contextos que ustedes ya han venido muy acertadamente hablando durante esta clase, de la diversidad social y cultural que tenemos desde nuestro modelo polimodal, que es tan maravilloso, en ustedes. Entonces, esos aportes que les damos de investigación les van a ser muy apropiados cuando ustedes realicen ese tipo de procesos, y también dentro del proceso de práctica, porque ya en la última práctica ustedes tienen que hacer un proyecto de proyección social. Entonces, esto les va a ayudar muchísimo y les va a poner a que ustedes vayan construyendo poco a poco ese ejercicio. Sigamos, hay participaciones en el foro. Eso te iba a decir, vamos a hacer un paréntesis para invitarlos nuevamente a participar en el foro y en el WhatsApp al 321-452-4218. Y el 321-452-4218, que nos reporten asistencia. En este momento solamente tenemos reporte de la sede de, ya les digo, perdónenme, tenemos de San Vicente de Chucurí y tenemos de el Caus Simit de Bolívar. Tenemos y en el este foro, momento. En el foro, en el momento no, yo creo que el almuercito se les fue un poquito larguito, pero los esperamos a que nos participen, a que estén en la clase. Listo, continuamos con la presentación. Aquí, conceptualizando el estado del arte, también decimos que recibe el nombre de antecedentes de investigación, sí, claro, o una revisión bibliográfica que antecede todo el proceso de investigación. Ahorita más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre el estado del arte y el marco teórico, porque esas se pueden confundir, pero no son lo mismo. ¿Qué es el estado del arte? Ahí vuelve y repite, es una investigación documental que se hace a través, es de todo el proceso de estudios anteriores, en donde se recupera, que es algo muy importante, ese conocimiento acumulado sobre el determinado objeto de estudio. Es muy interesante que tu tesis que ha sido trabajada, o tu proyecto de investigación ha sido trabajado sobre un tema específico, sea tenido en cuenta para hacer tesis posteriores. ¿Qué busca ese estado del arte? Determina el estado en que se encuentra ese problema de investigación y mirar desde qué punto se puede partir para ampliar ese objeto de estudio. Vamos a mirar acá algo importante, y es qué preguntas nos tenemos que hacer para realizar un estado del arte. Ahí estarán ustedes, están en esa misma postura de nuestro personaje, la diapositiva, y dice, la primera pregunta que nos debemos hacer para hacer el estado de arte es ¿qué tanto se ha investigado sobre ese fenómeno? O sea, obvio que no, de pronto si es una, como decía la profesora ahorita, de pronto es una investigación innovadora que nadie ha tocado el tema, pero tenemos que investigar si realmente se ha dado eso, o qué tanto ha tenido de investigaciones anteriores ese problema que también me surgió desde mi contexto sociocultural donde me encuentro y desde el aula de clase donde me encuentro, porque obviamente los problemas de investigación de pronto pueden surgir de los mismos, puede ser que de pronto haya problemas de trabajo a nivel de lectoescritura en la institución educativa del Salado, en Córdoba, o puede que existe el problema de lectoescritura en Buenaventura o en Bogotá, y son contextos diferentes, o en Putumayo, y las contextualizaciones sociales son diferentes. Entonces los proyectos de investigación obviamente van a apuntar a resultados y a objetos de estudio diferentes, porque puede ser el mismo problema pero en diferentes contextos.
en donde no se puede, en donde se pueden aplicar de diferente manera. Puede ser igual, pero no creo que tanto, porque la contextualización es diferente. Como nos habla de nuestras pruebas saber y nuestras pruebas PISA que tanto criticamos, que yo tampoco comparto ni estaré de acuerdo, porque no se puede medir de esa manera los conocimientos de cualquier persona, porque los contextos son diferentes. Si las pruebas PISA o las pruebas saber fueran contextualizadas en Colombia, los resultados serían diferentes, porque las habilidades de nuestros estudiantes están direccionadas a otro tipo de saberes, otro tipo de habilidades diferentes a las que plantean los países de donde surgen estas pruebas. Entonces, esos contextos nos permiten abarcar de otras perspectivas de la investigación. ¿Quiénes han investigado sobre el tema? Nos obliga a pensar también qué investigadores, si de pronto se le ha ocurrido esa investigación de pronto sobre problemas de lectoescritura en el aula a una persona que viva de pronto en Finlandia o por ahí en Estados Unidos o en México, o simplemente alguien que viva aquí en Chía, Cundinamarca, y entonces ha habido investigaciones anteriores. ¿Qué vacíos existen de esas investigaciones? Que es ahí donde apuntaría nuestra investigación a fortalecer ese proceso. ¿Qué vacíos existen? De pronto no se tomó en cuenta la lectura de pronto para hacer ese proyecto de investigación sobre los vacíos de lectoescritura en el aula de clase, y no tomaron de pronto los cuentos o la expresión oral o la expresión a través de la construcción colectiva de historias de cuentos, sino que de pronto se basaron en otros fenómenos que eran diferentes. Entonces existe ese vacío conceptual ahí, ese vacío de investigación que yo puedo llenar con mi investigación desde esa área. ¿Qué logros han conseguido nuestros investigadores a partir de ese proceso de investigación que se dio? ¿Qué logros han conseguido en ese tema? Entonces, sí, lograron construir de pronto un sistema de trabajo a nivel de lectoescritura, un modelo pedagógico diferente, o que no sé qué han construido para que nosotros podamos apuntar a fortalecer otras áreas. ¿Desde qué dimensiones lo hicieron? Imagínense, ¿desde qué dimensiones lo pudieron hacer? Si hablamos de preescolar, pues desde la corporal, desde la social, desde la cognitiva, desde todas las dimensiones que ustedes pueden abarcar, o desde otras. Puede ser que la ética y la de valores no se haya tocado, y puede que sea fundamental tocarla en su investigación, o puede que no hayan tocado de pronto la dimensión social o la dimensión cognitiva, y usted puede apuntar desde su investigación a fortalecer esa área. ¿Y qué aspectos faltan por abordar? Entonces, a partir de todas esas preguntas que usted se hace en ese estado del arte, usted puede ya encontrar definitivamente desde qué punto de vista va a ser su investigación. Entonces, esta diapositiva es muy importante para que usted empiece a trabajar desde su estado del arte ese problema de investigación. Seguimos acá. ¿Qué diferencia tiene un estado del arte y un marco teórico, mi profe? Aquí tenemos la diferencia. Entonces, acá podemos ver que el estado del arte tiene un campo limitado y nos permite ver hasta dónde se ha avanzado en ese campo del conocimiento específico. O sea, hay un campo específico que nos permite ver el estado del arte, y es hasta donde ha avanzado la investigación sobre el tema. Un marco teórico, entonces, es mucho más amplio, porque entonces el marco teórico te va a permitir abordar esa investigación desde conceptos que amplían ese objeto que tú escogiste para investigar. Entonces, esa construcción se hace con relación al tema de investigación propio, y ya se recurre entonces a diferentes teorías, enfoques, escuelas, autores, a referentes que tengan que trabajar sobre ese tema que usted está abordando desde diferentes perspectivas. Entonces nos abre el campo de investigación muchísimo, mientras que el estado del arte se enfoca básicamente en el problema que usted quiere investigar y sobre todos los avances que hay sobre ese campo. En el marco teórico usted tiene que investigar sobre aspectos puntuales. Si usted, por ejemplo, va a hablar sobre un trabajo que tiene que ver con, como el que iremos trabajando, sobre los problemas de lectoescritura en el aula, usted tiene que investigar sobre lectoescritura, sobre la problemática que hay sobre esos conceptos de lectura y de escritura puntualmente, qué modelos pedagógicos apuntan a esas investigaciones sobre lectura y escritura. Entonces, el concepto sobre el marco teórico amplía muchísimo, a diferencia de lo que significa el estado del arte. Entonces, para que tengamos en cuenta que son bien diferentes,
uno aporta al otro, obviamente, uno es el punto de partida del otro, pero obviamente son diferentes. No podemos decir que el marco teórico abarca el estado del arte o que el estado del arte podría abarcar todo el marco teórico, porque son cuestiones diferentes. Mi profe, participaciones. Sí, señora, quería decirles a nuestros queridos estudiantes que en el foro está complicado para la participación, está como bloqueado, pero esperamos sus aportes por medio del WhatsApp. Entonces aquí nos dicen, desde ya les digo, ¿se me perdió? Es que hemos tenido problema con la plataforma bastante durante todo el día. Sí, he estado como complicado un poquito. Sí, o sea, la idea es que consignemos esos aportes importantes al trabajo del día de hoy. ¿Están saludando? Sí. Están saludándonos desde Buga, están saludándonos desde Caucasia. Dice, mi aporte sobre la pregunta: pienso que la observación en la práctica pedagógica es muy importante, porque a raíz de esta nos damos cuenta cuáles son las necesidades de nuestros niños, en qué podemos apoyar, si tenemos un niño con necesidades especiales, cómo trabajar con ellos, entre otras cosas. Importante que nos ayuden a nosotros como docentes a crecer. Espectacular. Y es que es vital. Hace 8 días hablábamos de la importancia de la observación. Sí. Y en este momento esa observación nos ayuda no solo a mirar cuál es el problema, sino a delimitarlo. Entonces, para poderlo delimitar, o sea, tenemos que mirar exactamente hacia dónde está dirigido y mirar cuáles los antecedentes que encontramos con el estado del arte y con el apoyo que tenemos de mirar quiénes han trabajado, quiénes han hecho esas investigaciones. Porque lo que les comentaba la profe hace un momento, puede ser que la investigación ya esté, pero esté en otro contexto. Entonces, esa investigación para nuestra población o nuestro grupo social no va a tener efecto. Entonces es importante mirar muy bien. Importante también, profe, que analicen las fechas y los años en los que pudieron haber hecho esa investigación. Sí, claro. Entonces, acuérdense que tenemos que mirar 5 años máximo de antigüedad el antecedente que vayamos a observar. Sí, claro que sí. Entonces, eso es bien importante. Y revisar los autores. Toda esta parte de la citación teórica ahorita tiene mucha relevancia, como decía la profe Sonia, y hay aspectos importantes en donde a veces nosotros, para citar los autores, cuando son, por ejemplo, ya son muy antiguos los escritos, es importante buscar a alguien que los haya citado hace poco y basarnos en esa citación de esa persona que ha tomado al otro autor para defender ciertas tesis de investigación. Eso lo tenemos que estudiar y ver más adelante, de pronto en los tips que vamos a hablar de las normas APA, que yo creo que empezamos ya a trabajar pronto todos los profes para que pues todos tengamos como el contexto del mismo trabajo. Dime, mi profe. Tenemos otra participación, pues no tengo de dónde. Dice, es de mucha importancia el estado del arte en la investigación, ya que es necesario en todo momento innovar, investigar nuevas cosas para así llegar a una mejor enseñanza y obtener unos buenos resultados al finalizar, logrando lo que se quiere alcanzar. Eso es muy importante. Gracias por tu aporte. Y mira que si hablas de ese tema en nuestra educación y ya proyectando el tema social que ustedes tienen que ir revisando, porque obviamente nuestra universidad tiene ese plus que es tan importante, y es el de darles esa posibilidad a ustedes también de mirar desde sus gobernaciones, alcaldías, municipios, qué se ha hecho frente a los temas. Mire que hay estudiantes que descubren que, hablando tú ahorita con el tema de inclusión, ese tema es ignorado y ni siquiera se trabaja en muchas instituciones educativas. Hace un tiempo hicimos un trabajo con una alcaldía de un municipio de la costa y se convocaron al alcalde, se convocaron para hablar del tema de inclusión, porque no se tiene en cuenta en esos lugares. Y desde la perspectiva que ustedes trabajan, nosotros ahorita en nuestra práctica nosotros vamos a tocar el tema de inclusión muy en serio a partir del decreto 1421 del ministerio, que nos regula ya desde el año pasado todo ese proceso en nuestras aulas de clase, y cómo nosotros desde nuestra perspectiva de pedagogía infantil, obvio, tenemos que abordar el tema y tenemos que afrontar muchísimos procesos que se nos dan en el aula. Entonces, a partir de eso,
ustedes van a encontrarse en el aula de clase muchas maestras que les van a decir: tome este muchacho que yo no sé qué hacer con él, porque hoy la profe tampoco está capacitada para trabajar con los niños de inclusión o en condición de inclusión, porque a veces decimos, no, los niños en condición de inclusión son los niños que tienen de pronto Down, no tienen algún problema a nivel motor, o algún problema a nivel conceptual, pero no es así. O sea, los niños de inclusión también tenemos problemas hoy día con los niños que tienen un déficit intelectual muy alto, y ese es otro tema de inclusión bien complejo, porque esos niños que llegan que son de 3 años o 4 años ya saben leer, escribir, ya saben sumar y restar, ya van más allá te hablan del espacio, del cosmos, más de lo que los demás niños saben. ¿Qué haces tú con un niño que tiene un coeficiente intelectual más alto en tu aula de clase? Entonces, son temas que tenemos que investigar, y esas investigaciones de aula nos llevan a retomar todo este tema que estamos viendo ahorita, porque es importante e interesante saber qué podemos hacer desde el aula de clase. Continuemos entonces, mi profe. Entonces, acá, con estos principios que orientan esa construcción de los estados del arte. Entonces tenemos varios principios que son y están anidados a la finalidad, a la coherencia, a la fidelidad. Entonces vamos a ver qué es la finalidad dentro de la construcción de un estado del arte. La finalidad tiene que ver con ese desarrollo de los objetivos de esa investigación que ustedes plantean y esos estudios anteriores. ¿Qué finalidad tiene esos objetivos de investigación que yo me propongo con esos estudios anteriores? ¿Qué coherencia? O sea, hay que buscar una coherencia con esos estudios anteriores, porque puede que en su municipio una persona se le haya ocurrido investigar lo mismo y lo haya hecho. Entonces usted entraría en ese proceso de plagio de investigación, porque pues no es nada innovador lo que usted está haciendo, ya lo han tocado y ya han tenido resultados, y usted está lloviendo, como quien dice, sobre lo mojado, y no está buscando una coherencia con esa búsqueda de ese proceso de trabajo. Y entonces hay que buscar esa coherencia de esa unidad interna de ese trabajo a nivel de procesos, fases de investigación, actividades y datos que ya se tienen sobre ese objeto de estudio que usted quiere ahondar y profundizar. La fidelidad, entonces ahí hablando de fidelidad también yo creo que hablamos un poquito de conservar, que es lo que estamos haciendo con la profesora y otros profes, dentro de la búsqueda de esa autenticidad de las investigaciones y de ese no plagio, de ese recurso de innovación que ustedes deben tener. Entonces, dentro de esa fidelidad hablamos de la recolección de la información y de esa transcripción fidedigna de datos de los demás autores que han tenido esa posibilidad de investigar sobre un tema que a usted les llama la atención y que ya lo han hecho y que merecen esa total transcripción fidedigna de esos datos y ese reconocimiento. Además, que qué chévere que uno pueda hacer reconocimiento de autores que de pronto no han sido reconocidos y que de pronto ya desde su municipio tienen aportes. Por ejemplo, yo no conozco una tesis que haya hecho la profe Sonia, o un aporte frente a un estudio que yo quiero hacer sobre motricidad en preescolar, y cómo a través de esa motricidad el estudiante puede trabajar y puede conceptualizar todos los procesos educativos, incluso a nivel de formación de lectoescritura, y no se ha dado una investigación en ese aspecto. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis para contarles a nuestros queridos estudiantes que a partir de, yo creería que el otro sábado, les van a empezar a llegar por su WhatsApp unos tips y unos informes de última hora, ya que tú has hablado mucho del plagio, y aquí en la investigación se presta muchísimo para hacer plagio, no de manera consciente, sino de manera inconsciente. Claro. Entonces les van a llegar unos aportes de última hora, donde les van a contar cuáles son los tipos de plagio y qué hacemos, y de pronto qué errores son los más comunes que nosotros cometemos en el momento de hacer una investigación o un documento o una tarea. Sí, excelente, mi profe, para que pues también entendamos que si nos van a citar a ustedes van a hacer investigaciones importantes, para nosotros van a ser muy importantes, para mí van a ser muy importantes, y para nuestra universidad, que aquí apunta mucho a todo ese proceso investigativo. Entonces queremos que las conozcan otras personas, pero también que se reconozcan ustedes como estudiantes investigadores en otras zonas, en otras regiones, y que podamos desde ahí generar muchísimos procesos innovadores y procesos de que ustedes figuren, porque a mí sí me gusta que ustedes sean estudiantes que muestren sus experiencias significativas y que sean pues punto de partida para otras más y ejemplos de vida para muchas personas más.
Ustedes tienen muchísimo potencial como estudiantes y muchísimos ya trabajan en las aulas de clase y tienen experiencias significativas que nadie conoce, que nadie comparte, pero a nosotros sí nos interesan desde acá, desde la universidad, y queremos empezar a generar ese proceso de recolección de experiencias significativas para que ustedes también puedan proyectarlas y hacerlas a conocer a nivel del país. Seguimos con nuestra presentación de esos principios. Nos faltan 2 principios, son 5. Nos falta también el principio de la integración y el principio de la comprensión. Entonces, el principio de la integración hace alusión a esas áreas, a los temas, a los núcleos temáticos, es decir, a la interdisciplinariedad que nos permite tener esa investigación que vamos a realizar. Entonces, toda esa investigación que realizamos a partir de cada área, cada tema, cada unidad de análisis, nos permite mirar desde esa perspectiva cómo podemos dar ese proceso de interdisciplinariedad a través de nuestra investigación, sobre todo en primera infancia, que es tan importante y tan necesario. La interdisciplinariedad en toda la educación inicial es básica. Nosotros no podemos desligar el proceso de desarrollo de los niños, hablábamos alguna vez de este tema. Y la escuela nos desliga desafortunadamente todos esos procesos, nos los secciona en materias, cuando todo el conocimiento se puede trabajar a través de la interdisciplinariedad en todos los niveles educativos. Entonces es algo que es importante revisar también dentro del estado del arte, esa integración que hace esa investigación en todas las áreas del conocimiento. La comprensión. Entonces esa parte, ese principio de la comprensión, que es el que nos permite dar esa visión teórica del conjunto para ofrecer esas conclusiones sistémicas sobre el estado general de la temática. Entonces ahí es donde ahondamos en lo que nosotros entendemos del tema y de qué forma esa visión teórica nos permite tener esas conclusiones para ahondar en nuestro proceso de investigación. Mi profe, ¿participaciones en el foro tenemos? Sí, claro que sí. Tenemos una colega, vamos a decir, en este momento, chévere, que el estado del arte es importante, ya que la investigación busca alcanzar un conocimiento específico partiendo de un análisis y búsqueda de información de acuerdo con una temática, de manera que se pueda construir conocimiento a partir de ella. Excelente. Y para esto debemos recopilar la información desde diferentes fuentes confiables y veraces. Eso es importante para el proceso investigativo. Muy bien, muchas gracias por la participación. Gracias, excelente. Y sobre todo, ahí yo hago el llamado siempre a las docentes que están ya en ejercicio, que a veces le cuesta a uno tanto cambiar el chip, ¿no? Cambiar el chip de que a nosotros nos toca permanentemente desde acá. O sea, miren que esto es un proceso maravilloso cuando uno se acostumbra a que la investigación hace parte de su quehacer pedagógico, la vida del aula le cambia. Vamos a terminar entonces con esto y darles unas indicaciones para el proceso de práctica con las finalidades del estado del arte. Entonces tenemos 3 niveles en esas finalidades, que está el reconocer. El primer nivel es el de reconocer y obtener conocimiento. El segundo nivel está dado por el construir un saber y aportar a la episteme, que eso es bien importante, ese construir el saber, porque a partir de reconocer ese conocimiento construimos otro tipo de saber. Y de esa forma pues, aportamos a la episteme, a ampliar el conocimiento. El nivel 3 es comprender un fenómeno que ha sido objeto de estudio y que pues queremos nosotros ahondar, es comprender ese fenómeno que queremos estudiar y crear un marco conceptual o una base documental sobre ese fenómeno que queremos estudiar. Bueno, antes de terminar y darle paso a las otras participaciones de las estudiantes, quiero transmitirles una información que les manda la coordinación de la práctica frente a cómo vamos a hacer para continuar el proceso de práctica. Todas están inquietas, quieren empezar ya en el aula de clase, mejor dicho, estamos ya a tiro de realizar ese proceso, pero repetirles que los consolidados de ARL ya se han enviado 2 consolidados que quedan más o menos a casi 450 estudiantes, que es más o menos la mitad de los estudiantes que deben estar en práctica. Entendemos que han ido entrando paulatinamente a partir de las matrículas varios estudiantes, entonces reiterarles que se comuniquen con la coordinadora Daisy a la extensión 137 o por su correo electrónico daisy.pinzonc@secar.edu.co para poder estar enviarles ya estos últimos días el formulario a los que faltan por afiliaciones a ARL.
Ya en esta semana llegará ese consolidado de la universidad y a esas personas que están afiliadas a ARL se les va a enviar la documentación para que puedan ir en esta semana, se presupone, a las instituciones a llevarlas a presentarle y hacer firmar todos los documentos requeridos para este inicio de la práctica. Entonces deben estar muy pendientes de eso del correo y para ver si podemos dar inicio a la práctica en las instituciones la próxima semana. La idea también es que entiendan que la práctica 4 tiene también 80 horas de ejercicio que se deben distribuir en los 3 meses que dura la afiliación a la ARL, que es desde este hasta el mes de mayo. Ustedes más o menos haciendo las cuentas semanalmente deben ir 2 días, un día... ustedes deben dividir esas 80 horitas en el evento de la práctica, les dan como 7 horas semanales. Esas 7 horas semanales pueden ir un día 3 horas, el otro día 4 horas, para que ustedes puedan realizar ese proceso de práctica. ¿Por qué no la pueden realizar en un mes de pronto con intensidad de ir todos los días? ¿Por qué? Porque la práctica pedagógica tiene un ejercicio importante y ustedes tienen que tener unos productos que deben estar entregando de forma quincenal a la docente, que soy yo la encargada, que son los diarios de campo, planes de clase, que eso se hace de forma semanal. Ustedes van a estar todavía no en un proceso de intervención en el aula, hasta práctica 5 ya empiezan ustedes a hacer una intervención directa en el aula. En el aula ustedes van a hacer un proceso de apoyo pedagógico a los docentes en las instituciones educativas. El apoyo pedagógico por eso debe ser coordinado con la docente y debe ser un proceso planeado, organizado y sistematizado en el diario de campo, que les vamos a explicar la próxima semana. Les hice unas cuentas y dan 7 horas a la semana. Sí. 7 horas a la semana en 12 semanas. Chicas, recomendación importante, no se dejen atrasar en el tiempo para que ustedes puedan realmente hacer una práctica objetiva. O sea, no es ir en una semana y hacer las 7 horas diarias y poder terminar el proceso. Acuérdense que es proceso de formación y yo me formo paulatinamente. De pronto hay actividades que les dejen las maestras con respecto a los trabajos que ustedes están haciendo en las aulas donde están realizando las prácticas y pues obviamente no van a poder cumplir. Esta es formación suya en proyecto de vida universitaria. Acuérdense que se ha trabajado siempre uno de los valores como es la responsabilidad y la honestidad. Aquí estamos abogando a su responsabilidad y a su honestidad. Es su formación, niñas. Terminemos con una intervención, mi profe. Sí, señora. Dicen... no, esta ya la leímos. No, es que hoy están como muy calmaditas, están escuchando mucho. Entonces, nos despedimos. Ya las clases están colocadas en la plataforma, también los recursos, todo lo que hemos visto anteriormente para que lo revisen. Entonces, les deseamos una feliz semana y nos vemos el próximo sábado. Gracias, mi profe. Buena tarde, que estén muy bien. Hasta luego.